En este análisis compararemos una película llamada Seven, dirigida por David Fincher, y una pintura titulada La Mesa de los Siete Pecados Capitales. Esta fue creada por El Bosco, la cual se pintó desde 1505 a 1510. Él fue un pintor nacido al norte de Tucarot, Brabante. Su nombre real era Jerónimos Banach. Le pusieron El Bosco porque era muy difícil traducir su nombre al español. Él pertenecía a la tradición de la pintura flamenca, la cual es el conjunto de pintores maestros que se formaron y mantuvieron sus talleres en las ciudades flamencas. Él acostumbraba a pintar el Renacimiento nórdico, Renacimiento flamenco, arte gótico y la pintura flamenca. Ahora, hablando un poco sobre la pintura, la cual está sobre tabla de madera de chopo y tiene unas medidas de entre 119.5 centímetros de alto y 139.5 centímetros de ancho, las cuales forman una figura horizontal, la cual da estabilidad, firmeza y solidez. También da una sensación de visión general y visión panorámica. La orientación de la obra es simétrica, la cual da un balance. Tiene formato circular, por lo tanto, representa un movimiento envolvente y las formas parecen flotar. El formato circular es envolvente y vicioso, por lo tanto, inferimos que el círculo del centro representa que un pecado te lleva al otro. La iluminación es una combinación entre el esquema compositivo ovalado y el radial. Podemos interpretar que esto sucede porque entre más se cerca estés de Dios, más iluminado estás, por lo que Jesús se encuentra en el mero centro de la pintura. La película Seven, dirigida por David Fincher, fue creada en el año 1995. Fincher era un notable director, productor de películas y series de televisión. Además, ha sido nominado y ha ganado varios premios. Es un director muy conocido por sus tomas cercanas, enfocando directamente la cara de los personajes para resaltar el ambiente en el que están involucrados, dándole así más intriga a las escenas. Ambas obras hablan sobre los 7 pecados capitales y sobre la sociedad. Claro que algo que las diferencia es el año donde fueron creadas. Sin embargo, algo de lo que nos percatamos es que ambas provocan los mismos sentimientos. La pintura de los 7 pecados capitales está creada en una época barroca, por lo cual tiene destellos vanguardistas en ciertos aspectos como lo son el rompimiento con el mundo clásico grecorromano. Ahora si se preguntan qué es el barroco, pues es el arte que contiene temas religiosos. Esto sucede porque la iglesia utiliza el barroco como medio para promoverse. Recordemos que en esta época iniciaron los protestantes y le quitan mucho poder a la iglesia. Por lo tanto, esta expresa el miedo a estar sin Dios. Su estilo es demasiado dramático y exagera todo. Es fácil reconocer el arte barroca por ser muy caprichosa, estar sumamente recargada y contener mucho contraste. Otro importante tema del barroco es el horror vacui, el cual significa el miedo al vacío. Las pinturas contienen poca luz, son sombrías, los colores son oscuros y lo que provocan es un efecto tenebroso. La mayoría de los escenarios están llenos de martirios y desgarramientos, los cuales expresan arrepentimiento, temas marianos, exaltación del dogma, respuestas plásticas y espirituales a los planteamientos protestantes. Está lleno de estímulos violentos, los cuales sirven para incitar miedo para lograr el arrepentimiento de los pecadores. Una vez explicado el barroco, enseñaremos cómo la pintura de los 7 pecados capitales es de este estilo. La pintura tiene una filacteria con 3 inscripciones, una en la parte superior, una en la parte inferior y otra en el centro, debajo de Dios. Estas se encuentran en latín, las cuales dicen así: Cabe cabe dus viret. Esta se encuentra debajo de Cristo y significa cuidado, cuidado, Dios lo ve. En la parte de arriba, una frase que significa, porque son un pueblo que no tiene ninguna comprensión ni visión. Si fueran inteligentes, entenderían esto y se prepararían para su fin, dando a entender que esta fuerza que mueve al pueblo debe ser solo Dios, por lo cual el propósito principal es provocar miedo al alejarse de su creador. Luego, la parte de abajo significa: yo esconderé mi rostro de ellos y veré cuál será su fin. Claramente, estas frases vienen de una fuerza superior que ésta vigila a las personas y funcionan como advertencias, o más bien dicho, como amenazas, las cuales le dan énfasis a la pintura y provocan miedo y preocupación. La pintura tiene a Dios en el centro y alrededor del círculo los 7 pecados. Dios ve todos los pecados, los cuales se muestran de una manera adecuada para esa época y expresa una sensación de miedo, ya que cualquier pecado que se haga, Dios lo está viendo. La película tiene un ambiente denso, se siente que hay siempre algo malo. La película está centrada en los años 90, dando a entender que es en Nueva York. Gracias a esta época y lugar nos damos cuenta que la sociedad moderna es un caos.
el tipo de ciudad es un lugar donde pasan cosas de todo tipo. Los asesinatos son muy frecuentes, hay violadores, abogados ayudando a delincuentes y modelos tan vanidosas que prefieren morir antes de ser feas, entre otras cosas. En la película, los detectives están tensos gracias a la situación que se vive día a día. El ambiente es sádico y tenebroso. La música ayuda a crear este ambiente gracias a que depende de la escena. Una es fuerte, pesada, tenebrosa, mientras otra es lenta, baja y escalofriante. Sin embargo, dan el mismo sentimiento oscuro y sombrío. Los colores de la película son oscuros y tienen mucho contraste. El lugar es nublado y está lloviendo, es un clima triste, excepto al final, cuando John Doe está cumpliendo su misión. Desde nuestro punto de vista, John Doe crea gran parte del ambiente de la película, ya que el terror es provocado por sus crímenes. Ya dicho todo lo anterior, es más sencillo explicar cómo el barroco en la pintura provoca lo mismo que John Doe en la película. En nuestra comparación, vemos a John Doe representar más una idea que a un personaje, puesto que sus acciones se basan en la salvación de la sociedad moderna, justificando sus acciones con el hecho de que los pecados son más comunes conforme el tiempo pasa y esto tenía que parar. Esa interpretación se dio por los hechos finales de la película, donde John Doe dice: "No elegí, me eligieron". En esta frase, él habla de una fuerza externa, ya sea Dios o la religión, quien los elige para que él fuera el justiciero del pecado. Sin embargo, en esta sociedad moderna, tan caótica, hasta el mismo justiciero es un pecador, y por ende, también tiene que ser castigado. Esto se ve en la película cuando John Doe dice que su pecado es la envidia. En la película, a diferencia de la mesa de los 7 pecados del Bosco, los pecados son representados de una forma mucho más cruda, mientras en la pintura son infinitamente más inocentes. Mientras en la pintura, el pecado de la soberbia es representado por una mujer viéndose solo a ella misma, en la película, John castiga a la mujer cortándole el rostro, dándole 2 opciones. En una mano, un teléfono para llamar por ayuda, y en la otra, unas pastillas para que cometa suicidio. La mujer decide morir antes de que alguien la vea con el rostro desfigurado. La gula, en la pintura, se representa por una familia de gorditos que están comiendo mucho. En la película, es un hombre obeso que fue torturado y obligado a comer hasta que sus órganos explotaron. A este le amarraron los pies y las manos, además de que el hombre, cuando fue hallado, se encontraba sobre sus propias heces fecales. Y por último, la lujuria. En la pintura muestra la imagen de una mujer en una silla rodeada por hombres, mientras que, en la película, la mujer que hace representación del pecado es una joven que vende su cuerpo, la cual murió por la forma en que el hombre, obligado por John Doe, le penetró con un cuchillo. Cada pecado dicho en la cinta fue magnificado tomando como ejemplo a seguir el infierno de Dante, pero que este pecado era castigado dependiendo del piso y el pecado. Así fue que John Doe tomó por ejemplo los castigos y los plasmó en las víctimas que según él eran los ejemplos burdos de los 7 pecados capitales. El infierno de Dante Alighieri es el descenso, siendo cada pecado capital un piso más cerca de las llamas del infierno. Gracias a tantos pecados que había, podemos decir que la ciudad de Nueva York ya no era una ciudad, sino el infierno de Dante Alighieri. Algo que nos ayuda a decir esto es una frase de John Doe, la cual dice: "En cada esquina se puede encontrar un pecado", y es algo de lo que nos pudimos dar cuenta en la película. En conclusión, el barroco expresa temor, por eso concentramos nuestra comparación de la pintura con John Doe en específico, ya que en la cinta, gracias a todas las atrocidades que cometió, da el mismo sentimiento de miedo y temor que al cometer un pecado, que el barroco, el cual te mete miedo para que vayas de la mano de Dios y sientas temor de no estar con Él. Puesto que ambas el objetivo principal, más allá de causar miedo, es lograr que la gente se arrepienta de sus pecados y busque la salvación de Dios, podemos afirmar que la cinta es infinitamente más atroz pero realista de lo que un pecado capital puede llegar a ser, un acto tan cotidiano que ya no lo vemos como lo que es. Pero el que es realmente el objetivo de ambas obras es el de no dar pie a cometer este tipo de acciones malévolas a los ojos de Dios y así ser siempre fieles a la religión y más que nada a la Iglesia, que es la autora de todo este lío de objetos tenebrosos.